Bienvenidos a Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el placer de compartir esta participación, conversación con alguien muy conocedor de política internacional y de política local también. Vamos a hablar con el sociólogo, politólogo, escritor Melvin Mañón, a propósito, entre otras cosas, pero de manera esencial, de un tema que está en el debate no nacional, quizás mucho menor en el nacional, sino a nivel mundial, con los acontecimientos recién ocurridos entre Estados Unidos e Irán. Agradecemos la presencia suya aquí, amigo Melvin. Para nosotros es un honor tenerlo por primera vez en Sin Esquemas, que precisamente es un programa que busca más que todo llevar orientación constructiva a nuestro público televidente, que recibe información y que el público, lógicamente, tome y deje y se pueda nutrir de las informaciones de nuestros invitados. Bien, vamos a entrar en materia de inmediato. Usted ha estado al tanto, estoy seguro, de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días a raíz de, vamos a llamarle, de la última parte, la parte detonante, porque quizás queremos que usted nos diga qué hay detrás de eso también, de lo que se ha desatado luego de la orden expresa por el propio presidente de Estados Unidos de, vamos a decir así, de eliminar al segundo hombre de mayor importancia y quizás al primero en ciertas, en lo que tiene que ver con la parte militar de Irán. Eso ha desatado, lógicamente, Melvin, que se haya producido una reacción de la magnitud que hemos podido ver nosotros aquí, por lo que podemos ver, y ha creado un ambiente internacional, y nosotros como país nos interesa también saber de qué manera nos afecta. ¿Qué tú nos podrías decir en ese sentido? ¿De qué real y efectivamente entiendes tú que hayan podido ser las causas de esa reacción? ¿Es una reacción simplemente a lo que se dice, que al ataque que hubo a la embajada, o hay otras cosas más en eso? Esto tiene una historia larga. Vamos a tratar de escoger los tramos más relevantes de esa historia. Esto empieza en enero de 1979, cuando los mulá, es decir, los religiosos de Irán, se ponen al frente de manifestaciones de cientos de miles de personas, y inspirados por el ayatollah Khomeini, que todavía vivía en Francia, en el exilio, producen el derrocamiento del Shah Reza Pahlavi, enero de 1979. Ahí, esta historia empieza ahí. ¿Por qué empieza ahí? Porque es la primera vez en los tiempos modernos, y tiempos modernos yo lo sitúo después de la Revolución Industrial, cuando la religión, cualquiera que sea, es capaz o se demuestra capaz de inspirar un movimiento político de envergadura tal, de fervor tal, que es capaz de pasarle por encima a las masacres que perpetró la SAVAK, que era la policía secreta del régimen iraní, y produjeron real y efectivamente el derrocamiento de ese régimen. Y con ese derrocamiento aconteció algo. El Islam pasó de ser un tema que no era relevante ni siquiera en los patios de las casas de la gente, o sea, de los intelectuales, profesionales, políticos, de todo el Medio Oriente, no solamente de Irán, a convertirse en un tema de primera plana. Y es muy sencillo, yo lo cito en uno de mis libros. Hasta 1979,
La única imagen que los dominicanos, los paraguayos, los mexicanos podían hacerse del mundo islámico. Era Mahoma. Mahoma, un estereotipo, Sí. y del mundo árabe, y aclaro que los persas no son árabes. No, claro. Pero por simplicidad ahora lo vamos a englobar todo hasta ahorita que se haga el decantamiento. Tú pensabas árabe, en Medio Oriente, un bazar, telas, Sí. precios altos, mucha capacidad de regateo. O sea, tú te ibas a las imágenes de Casablanca Claro. o a las películas, de alguna de las películas de Hollywood, donde Omar había Sharif. escenas de amor en un oasis, cosas así. Eso lo cambió todo. Lo que estamos viviendo hoy no son más que secuelas de ese hecho. Porque, observa, tras el derrocamiento del Shah y la instauración de una teocracia en Irán, se ha producido un renacer impresionante, más como que tú dirías, pero ¿cómo puede ser que en la época de mayor desarrollo científico y tecnológico en la historia de la humanidad haya un renacer religioso de esa envergadura? Entonces ahí es donde nosotros empezamos a equivocarnos. Es verdad que hay un componente religioso, pero no es un renacer religioso, es un reclamo de justicia. Porque el Islam, sin ser ajeno, lógicamente, a una profesión de fe, pero contiene una serie de preceptos que se supone que pautan la vida y la conducta de las personas y asimismo la de las autoridades. Entonces, en presencia de más de un siglo de iniquidades, de abusos coloniales, de atrocidades perpetradas en nombre de la civilización, otra vez en nombre del modernismo, otra vez en nombre de la ilustración, estos pueblos reencuentran una identidad perdida. Entonces, aunque ahora ya no se leen mucho, pero los islamistas franceses, a los académicos me refiero, me enseñaron mucho, porque yo empecé a estudiar esto precisamente a raíz de ese hecho. A raíz del derrocamiento A del mí Shah. nunca me había interesado ni el mundo árabe, ni el Islam, nada de eso. Es ese hecho el que dispara mi interés. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Hay una frase del presidente Trump que lo recoge todo. Y para mí es, de todos sus tweets y discursos y declaraciones y afirmaciones, es la más peligrosa de todas. Porque él dijo antes de ayer, creo que fue, Irán siempre ha dado problemas. O sea, como un papá le dice al hijo, o al empleado, o al sirviente, o al subalterno. O sea que es una especie de escarmiento. Mátalo, sal de él, bótalo. O sea, siempre lo que ha dado es problema. Para mí esa es una frase terrible. Y creo que nadie le dio mayor importancia. Bueno, ¿qué resulta? Mira, Trump es un tipo impulsivo, nada reflexivo. Trump responde perfectamente bien a los esquemas de los gobiernos, que ahora se gobierna con WhatsApp. Él gobierna con tweets. A la velocidad de los tweets, con el nivel de profundidad de los tweets, el nivel de reflexión que contienen los tweets. Entonces, él ordena el asesinato. Realmente tú usaste la palabra eliminación o... Bueno, yo quiero... Sí. No, yo quiero llamarlo de esa forma. No, es asesinato, puro y simple. Eso es asesinato. Cuya ilegalidad ni siquiera merita yo gastar un minuto del tiempo tuyo, el mío y el de los televidentes.
un asesinato ilegal, pero en todas sus formas y manifestaciones. ¿A quién el asesinato de quién ordena Trump? No es del general más poderoso, no. Ni el segundo hombre Irán tampoco. No. Qasem Soleimani era un general sin duda influyente, sin duda, pero sobre todo, y más que influyente, venerado. Es decir, porque se le veía, y era de hecho una figura que arriesgaba su vida constantemente en el frente de batalla, dando la cara en combates muy duros, cuando todo el mundo sabía que realmente no era necesario que él estuviera, aunque fuera el comandante de las fuerzas de Quds de Jerusalén. Sí, Quds, pero él... o sea que la parte que se ha siempre utilizado de que él tenía el comando de esas fuerzas dispersadas en varios puntos del mundo, orientadas a ciertas cosas, informaciones que nos llegan a nosotros, en eso no hay ningún tipo de realidad. No, sí, esa parte es rigurosamente cierta. Ok. Y mira, y te voy a explicar ahora la lógica de eso. O sea, el ejército iraní, tiene más de 1 millón de hombres. Entonces, Qasem Soleimani no era general de división, no era jefe de ejército, no, era jefe de Al-Quds. Entonces, Al-Quds es la más temeraria y peligrosa para Israel de todas las manifestaciones y expresiones y construcciones político-militares iraníes. ¿Por qué? Porque Quds Force no tenía más de 10 o 15 mil hombres en total. Y en Siria lo que hay son 2 o 3 mil tropas iraníes. Pero los iraníes entendieron que la única manera que ellos tenían de enfrentar la asimetría en el poderío militar versus Israel y Estados Unidos combinados era creando esas milicias, creando esa fuerza para colocar la guerra en las fronteras de su enemigo. Es decir, mira qué es lo que pasa. Esta mesa, ¿no? Hazte de cuenta que ahí están todos los países, desde Arabia Saudita hasta Siria, Irán, Irak, Israel, Jordania, etcétera. Israel tiene un poderío militar desproporcional a su tamaño, a su importancia económica y a todo, porque el tamaño de las instalaciones militares israelíes está en consonancia con el papel que juegan de avanzada, y más que avanzada, o sea, avanzada eran antes, ya los israelíes son realmente lo que definen la política exterior de los Estados Unidos, claro. Ellos los presidentes de Estados Unidos hacen lo que Israel les obliga a hacer, vaya o no en interés nacional de los Estados Unidos o no, lo que importa es que vaya, que sea en interés de Israel. Entonces mira lo que pasa. Israel podía amenazar, y puede todavía de hecho, impunemente a todos los países de la región, porque ellos tienen cohetería de largo alcance, una aviación poderosísima. O sea, la gente no se imagina el tamaño de la Fuerza Aérea Israelí. Okay. ¿Y tienen cuántos miles de bombas nucleares? No sé cuántas. Más de 100 se calcula que tienen. Entonces, en un escenario de guerra, Israel siempre podía, aunque fuera usando reabastecimiento en el aire, atacar a Irán. Y si la cosa se le ponía dura, incluso usar armamento
atómico no convencional contra Irán, porque los israelíes han demostrado que están dispuestos a hacerlo. Cuando estaban perdiendo la guerra de Yom Kippur, Claro, ellos sacaron el expediente y lo iban a usar. claro. ¿Por qué no lo usaron? Porque Estados Unidos le metió No, allá toda la información de inteligencia que necesitaban, todos los recursos, los bajaron repuestos, los tanques aviones, claro, por el aire hasta. y equilibraron la situación militar. Pero si no, lo hubieran usado. Entonces, ¿qué resulta? Mira, Irán, para defenderse de Israel, la única manera que tiene es la que tendrías tú y yo de defendernos de uno de estos muchachos que está aquí. En el caso de que ellos tengan un revólver y tú y yo solamente tenemos un cuchillo. Vamos a ponerlo un poquito más lejos todavía, un tirapiedra. Porque el cuchillo es menos que el tirapiedra. Tú tiras de lejos con el tirapiedra. No. Porque es más la diferencia entre el armamento de uno y del otro. Si tú y yo lo que tenemos es Un cuchillo. un palo, cualquier vaina, y ellos tienen un revólver o una pistola, la única manera de tú y yo sobrevivir en un enfrentamiento es si nosotros logramos acercarnos lo suficiente, físicamente hablando, para invalidar la ventaja del revólver. Claro. Porque un muchacho de eso te puede dar un tiro a ti a 20 metros, 50 metros, hasta 100 metros prácticamente. Entonces, para tú golpearlo con el palo o clavarle un cuchillo, tiene que estar cuerpo a cuerpo. Por lo tanto, la asimetría en el poderío te obliga a ti a recurrir a un recurso, acercarte, buscar la manera de acercarte. Pero naturalmente, el que tiene el revólver o la pistola sabe que tú lo que estás buscando es acercarte y hace y va a hacer todo lo posible por evitar que tú te le acerques. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en el Medio Oriente, y eso es exactamente lo que tiene Israel exacerbado hasta la locura. O sea, Irán entendió finalmente que la única manera sabia que tenía de comprometer el poderío militar israelí era metiendo sus tropas en Irak y en Siria. Sí. Y los Estados Unidos fueron tan estúpidos que le dieron la oportunidad de hacerlo en ambas. ¿Ok? En ambas. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas tropas iraníes en Irak, en Siria, las tienes en Líbano. Todo pegadito ahí, vecinos todos. Entonces, ahí el armamento nuclear no te sirve. Porque te afecta a tú mismo. Exactamente. O sea, tú no puedes tirar una bomba atómica de ningún tamaño en la frontera con Siria, que no te golpee a ti mismo. Ni en la frontera con Irak sin hacerte daño a ti mismo. Entonces, toda esa histeria de Netanyahu, toda esa locura del aparato militar israelí ha sido buscar la eliminación de Irán, la interrupción de Irán, el bloqueo de Irán, la imposición de sanciones a Irán. O sea, en otras palabras, tratar de dejar a Irán tan tullido, tan inutilizado como sea posible, en la creencia de que con eso pueden evitar precisamente lo que Soleimani representaba. O sea, repito, Soleimani no era jefe del ejército iraní para la defensa del territorio iraní. Soleimani era una ficha específica, estratégica. Era el jefe de las tropas iraníes en territorio fronterizo con Israel, que a eso es que ellos le tienen pánico. Que preocupaban a Israel. Exactamente. Entonces, Melvin, yo te pregunto. Por eso es que se producen tres cosas. Una, que además de buen comandante, Soleimani era carismático, exactamente, del tipo, la gente lo adoraba y lo fue convirtiendo poco a poco en un símbolo
de lo que y en ellos un país podían donde hacer. hay una teocracia gobernando, la simbología y el sentimiento juegan un papel preponderante. Independientemente de que es un país que está muy, muy avanzado técnicamente en muchísimas cosas también. Entonces, la segunda razón es que Soleimani logra estructurar. Hay una decisión política iraní, por supuesto, pero a quien le toca ejecutar esa decisión política es a Soleimani. Entonces, ¿quién provee el apoyo logístico a Hezbollah en el Líbano? Al-Quds. Claro. En Siria, Al-Quds. A Hamas, Al-Quds. Y a las milicias populares iraquíes, Al-Quds. Entonces, cuando tú vienes a ver el mapa, te das cuenta que Israel, que está aquí, está rodeado. Entonces, ¿no podría eso verlo entonces como una forma, pregunto yo aquí, quiero que tú me informes, como una forma entonces de ellos pensar o expresar que tienen que defenderse? ¿Quién? ¿Israel? Es que Israel no se defiende, Israel Perdón, siempre agrede. estoy hablando del agresor. Sí, okay. Estoy hablando del agresor. Él agrede. Pero el agresor, sí, lógicamente, porque solamente hay que ver la composición de los mapas del año 1947, la fecha de hoy, en el caso propio de Palestina, que vamos a ser claros, como de ser Israel una partecita, ya prácticamente Palestina es la parte de atrás del estadio Quiqueya, relativamente cercada. Pero yo le pregunto, siguiendo en esa misma línea, para no interrumpirlo, ellos ven, lógicamente, y ven un poquito más allá. Más allá no, porque está muy claro de qué es lo que está sucediendo. Ahora, por otro lado, el presidente de Estados Unidos está enfrentando una situación interna difícil. No hay nada de cierto, Melvin, en que parte, porque nos tiene acostumbrado, porque lo ha hecho en otras ocasiones. Lo hizo Bush también, aquella vez también cuando él invadió a Irak. Ahora, no hay nada de cierto en que es un mecanismo de salir en un año electoral de una situación difícil que está el presidente norteamericano y por otro lado también sabiendo que está beneficiando a su principal socio económico de campaña, que es el Estado de Israel, principalmente, no el Estado, vamos a decir, los judíos poderosos en su campaña política. ¿O eso es secundario? No, yo creo que eso está presente. No me atrevo a decirte si representa el 20% o el 80% de la decisión, porque yo no creo ni siquiera que en los procesos mentales de Trump las cosas funcionen así. O sea, Trump es un tipo decididamente impulsivo, inculto. O sea, Trump no tiene la más remota idea de lo que es la historia. O sea, que no hay cálculo en absoluto de la repercusión que para puede nada, darse en todos los aspectos. Trump es un tipo incapaz de distinguir la diferencia entre su persona y el Estado y la investidura que lo ostenta. Trump es un tipo que está lleno de irrespeto para todos aquellos que no piensan como él y de desprecio y humillación para todos aquellos que no le obedecen. Observa que habiendo cumplido 3 años en la presidencia, Trump no ha podido, o tal vez ni siquiera le ha interesado, llenar más de 4,000 vacantes que él tenía que haber nombrado por el solo hecho de haber ganado las elecciones y que por puro y simple decreto en la tradición y en la Constitución de los Estados Unidos está permitido que el presidente nombre a esas personas. No solo eso, Trump ni siquiera ha podido integrar un gabinete funcional. Entonces, ¿por qué se sigue diciendo, Melvin, escúchame que te interrumpa, que Estados Unidos está viviendo un momento económico mejor en estos 3 años que lo que vivía antes? ¿Es circunstancial, coyuntural, que le tocó la subidita luego de las burbujas? Eso no tiene nada que ver con Trump. No tiene nada que ver con Trump. Pero es verdad, el bienestar económico. Porque la realidad es esa. No. Y el ciudadano norteamericano, Melvin, piensa de esa forma. El norteamericano puro piensa, no le importa, escúcheme el término, no le importa un C, que política internacional o que aquello, simplemente le importa que hay más empleos del norteamericano puro, hay una supuesta mayor identificación nacionalista del pueblo norteamericano.
¿Qué tú crees en ese sentido? Mira, que le sirva de excusa a Trump para él creer que con eso elude la consecuencia del proceso de impugnación, puede ser, puede ser. Pero hay una cosa que se llama en la historia, la ley de las consecuencias no intencionales. Entonces, Trump ordena un hecho que resulta ser el asesinato de un dirigente político-militar de una nación extranjera con la que no hay una guerra declarada y ejecuta el asesinato en territorio de un tercer país donde esa persona va como invitado. Porque, llevándose incluso alguna figura importante de ese país. Claro, Qasem no entra a Irak escondido, ni al amparo de una conjura, entra como invitado. Y por eso... estaba libremente andando. Exactamente. Entonces, creer que eso lo puede salvar de la impugnación, mira, yo creo que nadie está en condiciones de afirmar que sí o que no. Y creo que tampoco nadie puede dar una respuesta categórica de que él ordenó ese asesinato buscando mitigar el impacto político adverso de la impugnación. No. Yo creo que por ese camino lo único que podemos hacer es enredarnos en hipótesis. El hecho es que él ordenó el asesinato. El hecho es que él está solo después de haber ordenado ese asesinato. El hecho es que el mundo ha repudiado o le ha dado la espalda a ese hecho. Solamente un insensato como Bolsonaro, o sea, es capaz de... Porque hasta Netanyahu ya se retractó, porque se dio cuenta que tú no puedes abrir... O vamos a decir que se pseudo retractó o simuló una retractación, si el término vale. Porque sabemos que Netanyahu, como tú bien lo señalaste, tiene un objetivo claro, de eliminar todo lo que sea claro que sí, posibilidad de que él lo siga haciendo lo que ha hecho siempre. Claro que sí, pero se vio obligado, porque a Netanyahu también los oficiales del Mossad y también de la IDF le jalan las orejas cada rato. El asunto es que el asesinato se produjo. Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Ahí quería ir. Mira. Vamos a dividirla en términos políticos, sociales y económicos, pero lo vamos a hacer, Melvin, después de nuestra primera pausa, una breve pausa de unos minutos para no interrumpir esta parte importantísima de esta explicación que nos está dando nuestro invitado. Una explicación que envuelve aspectos históricos, aspectos evidenciales de hechos concretos que de una forma u otra han sido parte de lo que ha ocurrido recientemente. Continuamos después de unos minutos.